Programa especial. El narcotráfico debe verse como un problema a escala global que involucra muchos intereses económicos, pero principalmente políticos, ya que las drogas han sido utilizadas por algunos gobiernos como instrumento de dominación para adormecer a los pueblos. Adolfo León Atertúa Cruz y Diana Marcela Rojas Rivera, en su libro El narcotráfico en Colombia, pioneros y capos, remontan la aparición de la hoja de coca a tiempos precolombinos, pero no es ahí donde colocan el resaltador, sino en los primeros pasos del narcotráfico entre Colombia y Estados Unidos, ya que es cuando se vuelve masiva la producción, distribución y consumo. En el libro explican cómo durante la guerra de Estados Unidos y Vietnam los soldados norteamericanos se drogaban para aguantar la presión de la guerra, y tanto sus generales como el mismo gobierno justificaron la acción con tal de mantenerse en el frente de batalla. Al mismo tiempo, en el seno de los Estados Unidos se gestó el movimiento hippie, conformado en su mayoría por jóvenes que se sintieron indignados por las crueldades de la guerra de Vietnam. Estos jóvenes tenían como ideales oponerse rotundamente al consumismo capitalista, las costumbres conservadoras y ser usados en una guerra absurda. Para poder aplacar al movimiento hippie, el gobierno norteamericano trazó estrategias claras. La primera fue que los medios de comunicación los hicieran ver como un grupo de jóvenes que solo querían sexo, drogas y rock and roll, invisibilizando su lucha antisistema, trayendo como consecuencia que la opinión pública los cuestionara, y además engrosó sus filas con jóvenes buscando diversión sin compartir los verdaderos ideales del movimiento, generando así un crecimiento exponencial del movimiento hippie, pero con una gran cantidad de jóvenes que en medio de la euforia confusa comenzaron a hacer uso de las drogas, aumentando el consumo nacional y por ende la demanda de las mismas, lo que empezó a estimular a los productores de drogas por la alta rentabilidad, generando el crecimiento sostenido de la drogadicción en los Estados Unidos y creando un problema de salud pública a la nación. Como dato histórico podemos decir que Richard Nixon fue reelegido bajo la promesa de acabar con la drogadicción, algo que nunca sucedió, y hoy los Estados Unidos son el principal consumidor de cocaína del mundo. Por estas razones, el negocio de la venta de drogas comienza a ser cada vez más lucrativo y las estructuras del narcotráfico colombiano comienzan a aceitarse con los dólares de toda esa generación que fue incentivada a la drogadicción. Muy buenas noches, bienvenidos a este programa especial. Les saluda Julio Riobó. Si me lo permiten, voy a retirarme el tapaboca. Bueno, ahí lo tenían. Colombia se convirtió en una amenaza para Venezuela por múltiples factores. Uno de ellos es el conflicto interno que tiene más de 60 años y ha dejado más de 270.000 muertos. También el narcotráfico, o lo que conocemos como tráfico ilícito de drogas, aumentó en este país a pesar del COVID-19. Además, cabe mencionar el asesinato a líderes sociales que solo en lo que llevamos de año ha cobrado la vida de más de 40 personas, casi 3 por semana. Pero desde 2016 hasta 2020 se han reportado 753 asesinatos a estos líderes. Una verdadera crisis humanitaria y sanitaria. Fíjense, hasta ejercer comunicación en Colombia es sumamente complicado. El Centro Nacional de Memoria Histórica indicó que 425 periodistas han sido víctimas del conflicto armado. Y en 2004 o en 2020, 4 periodistas fueron asesinados y 23 amenazados. Esta es parte de la historia del país neogranadino. En los Estados Unidos, luego de la guerra de Vietnam y la época del movimiento hippie, comenzó a aumentar de forma acelerada el consumo de drogas en el país. Esta situación motivó a las viejas estructuras de las mafias del licor, bares y juegos clandestinos a tratar de satisfacer la demanda, buscando en los mercados internacionales nuevos proveedores. Para esa misma época, familias antioqueñas y costeñas construyeron rutas marineras que partían en barcos del Golfo de Urabá con toneladas de marihuana, pero la agitación en los Estados Unidos crecía cada vez más y comenzaron a demandar drogas más fuertes como la cocaína.
Para surtir esta demanda, el narcotráfico colombiano se trasladó a Bolivia y Perú para comprar las hojas de coca, procesarlas y comenzar con pequeños envíos de cocaína hacia los Estados Unidos. Así, el negocio creció rápidamente y para 1976 la DEA calculaba que a Estados Unidos ingresaba entre 14 y 19 toneladas métricas de cocaína. En 1979 entre 25 y 31 toneladas y para 1980 unas 50 toneladas. La prosperidad del negocio se convirtió en una alternativa para el pueblo colombiano que vivía en condiciones de pobreza extrema. Poco a poco la bonanza de los narcodólares fue llegando a los diferentes sectores del Estado colombiano bajo la anuencia de los gobiernos de turno. A mediados de los años 70, el entonces presidente de Colombia, Alfonso López Michelsen, permitió al Banco de la República la captación de moneda extranjera sin ningún tipo de preguntas, lo que se conoció como la ventanilla siniestra, poniendo a circular así los narcodólares en el sistema bancario y una buena oportunidad para el lavado de dinero. Pablo Escobar, conocido narcotraficante que logró llegar hasta el Congreso colombiano y además influir para que la nueva constitución prohibiera la extradición, instaló en Medellín un sistema identificado como la oficina. Esta consistía en un centro de acopio al cual podía llegar cualquier persona con la cantidad de cocaína que quisiera y la oficina se encargaba de colocarla en las calles de los Estados Unidos. Según el libro Amando a Pablo y odiando a Escobar de la periodista colombiana Virginia Vallejo, Escobar tenía la capacidad de trasladar grandes cantidades de droga gracias a una red de avionetas y permisos de vuelo otorgados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien para ese momento era el director de la Aeronáutica Civil de Colombia, puesto clave para el narcotráfico. El libro El narcotráfico en Colombia, Pioneros y Capos, de Adolfo León Ateortúa Cruz y Diana Marcela Rojas Rivera, desglosa una serie de empresas que fueron adquiridas por los hermanos Rodríguez Orejuela, fundadores del cartel de Cali, tales como Laboratorios Cresford, Drogas La Rebaja, Grupo Radial Colombiano, Corporación Financiera de Boyacá y el Banco de los Trabajadores, y además adquirieron la franquicia de Chrysler con el visto bueno de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá. Con todo esto podemos concluir que lamentablemente Colombia es un narcoestado, ya que sus principales ingresos como país provienen del narcotráfico y los hizo un estado dependiente de este flagelo. Dicho por el mismo Joseph Duff, exdirector de la DEA, quien en unas polémicas declaraciones afirmó que Colombia es una narcodemocracia. Pero lamentablemente Colombia también tiene otros problemas que afectan a su población, que causan además el sufrimiento y el éxodo en sus ciudadanos. En Venezuela actualmente viven en perfecta paz más de 5 millones de colombianos, sin contar los millones que fueron a Europa y a Estados Unidos. Veamos cuáles son estos problemas. Colombia, un país cuyas familias por año han sido sometidas por las grandes mafias del narcotráfico, acabando con la paz y estabilidad de un pueblo que ha sido condenado por mucho tiempo a esta problemática. Por su parte, el país neogranadino también se sumerge en el llanto de madres que han perdido a sus hijas e hijos por la gran red de prostitución que opera en algunas ciudades colombianas. Según cifras de la Organización Internacional para Migrantes, el delito de trata de blancas va en aumento producto de las inequidades socioeconómicas y de género que existen en ese país. Esta misma fuente refiere cifras del Ministerio del Interior en Colombia, el cual registró entre el año 2013 hasta julio del 2020 un total de 686 casos de trata de personas, donde el 82% eran mujeres y las edades oscilaban entre 18 y 30 años. Sin embargo, estas cifras han ido en aumento y aunado a esto se reportan casos de explotación sexual, trabajos forzados y matrimonios serviles. Resalta también que en este país la voz del pueblo ha sido silenciada. En un lapso de 4 años, Colombia registra un saldo de 753 asesinatos de líderes sociales y tan solo en el 2020, durante la pandemia, fueron cometidos 182 homicidios. La mayoría de estos casos se registrarían en los departamentos de Cauca, Nariño y Chocó.
A esta lista de actos violentos también se suman las acciones criminales contra la comunidad LGBT colombiana. Así que mientras el país se sumergía en un caos producto de la COVID-19, en el 2020 Colombia contabilizaba más de 65 homicidios a miembros de esta comunidad. Si fijamos la mirada solo en el sector salud colombiano, el panorama es igual o peor que lo antes mencionado. Si nos centramos solo en la manera en la cual el vecino país aborda el tema de la pandemia, nos encontramos con los hospitales repletos de pacientes, pero vacíos en insumos y equipos médicos para solventar los daños. Las políticas implementadas en el marco de la pandemia han causado rechazo, preocupación e incomodidad en la población. Ejemplo de ello son los videos que se han hecho virales en las redes sociales, donde se muestra claramente la falsa vacunación de pacientes. Ante esto, el gobierno colombiano aún no ofrece declaraciones. Colombia, un país que se debate entre las problemáticas sociales, un país desesperanzado que pide a gritos una respuesta clara y precisa por parte de quienes llevan las riendas de la nación y que al parecer solo miran lo que hace el vecino sin darse cuenta lo que pasa en su propia casa. Bueno, ahí tenían, esta es la triste realidad que vive el pueblo colombiano a propósito, bueno, del mandato de Iván Duque, Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos. Ahí tienen la realidad, narcotráfico o tráfico ilícito de drogas. No solamente eso, asesinatos selectivos a líderes sociales, asesinato a periodistas. Es el país mayor productor de droga en el mundo. También los falsos positivos y lo que ha dejado este conflicto interno que vive esta nación y ha afectado a otros países, en este caso como Venezuela. Yo colocaba más temprano una pregunta en Twitter, ahí ya participación en las redes sociales. Me gustaría compartir con ustedes el comentario, además la pregunta. Dice lo siguiente: hoy estaremos por @BTV Canal 8, la cuenta oficial del canal, la mía y la tienen, @JRiobobTV. A las 7 de la noche ha comenzado ya el espacio. Vamos a conversar con el Superintendente Nacional Antidrogas, Richard López Vargas, Mayor General. Y hacía las dos siguientes preguntas. ¿Cree usted que Colombia es una amenaza para Venezuela? Participe. ¿Qué opina de los vínculos, ya lo sabemos, el ñeñé de la política además, de Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez con el narcotráfico? Con la etiqueta del día de hoy, numeral Juntos contra la COVID-19. Usted veía al final de ese micro, si puede regresar, señor director, veía las imágenes de cómo ha sido manejada la pandemia en Colombia. Muy similar, diría yo esto, no tan cercano como en Brasil, que es el foco en este momento de la pandemia, pero Colombia es el tercer país en Latinoamérica con más casos. El martes reportaba más de 200 fallecidos, es el manejo que ha dado Iván Duque con la pandemia. Y ya tiene participación este mensaje, voy a tomar el tiempo de la producción, si me lo permite, a leer algunos. Dice por aquí Tortex: el gobierno corrupto y asesino, además de ser cómplice de la producción de la droga y asesinatos de los líderes sociales, sí es una alta amenaza. Contesta por aquí. También escribe Jesús Zambrano: Colombia, el primer productor de drogas del mundo, cocaína y heroína. Estados Unidos es el primer consumidor de drogas. ¿Cuál es el narcogobierno? Haciéndose una pregunta. Con 9 bases militares gringas. Qué vergüenza para Colombia, la buena, la de Bolívar. Dice también por aquí Víctor Julio Oliveros: Colombia siempre será una amenaza para sus vecinos, es un estado asociado a los Estados Unidos, el mayor productor de drogas y el mayor consumidor. Sí, Colombia es una amenaza, dice Ivo Gerardo Castillo. Sobre Duque y Uribe, es una dupla de bajos instintos y descargados. Es parte de los comentarios, usted puede participar. @BTV Canal 8, la cuenta oficial del canal, la mía JRiobobTV. Vamos a la pausa, al regreso vamos a ver algunos titulares. Esos mismos titulares de no solamente de medios colombianos, también de transnacionales que atacan a Venezuela, tienen su imagen también en la realidad de lo que dice en Colombia, la Dolce Vele, por ejemplo, que dice el diario La Semana en España, en Colombia. Ya lo vamos a revisar. Hay varias realidades, varios titulares que hablan de cifras. Con cifras podemos desmontar
cualquier cosa. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de este programa especial y la entrevista con el Superintendente Nacional Antidrogas, Richard López Vargas, mayor general, estuvo también como comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Ya venimos, no se aparte. Programa especial. Bueno, continuamos con este programa especial. Yo le comentaba antes de la pausa, íbamos a ver algunos titulares en el transcurso, además de la entrevista, de medios internacionales, aquellas transnacionales que en cifras y en artículos de opinión dan su reflexión de lo que sucede en este momento en Colombia, con Iván Duque, sin duda, y lo que sucedió antes, con Álvaro Uribe Vélez, con Juan Manuel Santos. Vamos a revisar alguno de ellos. Dice lo siguiente este titular, si lo puede poner, señor director. Dice El Universo, Financial Times, en Colombia se produce más coca que en la época de Pablo Escobar. Yo le comentaba que no ha disminuido la producción de droga en Colombia a pesar de la pandemia del COVID-19. Es un dato interesante. Seguimos revisando, señor director, otro artículo. Ahí tenemos, producción de cocaína en Colombia sigue en cifras récord, reporta Washington. Eso es una nota reciente, a páginas del 6 de marzo del 2020. Usted ve allí como Fran 24 hace referencia a esto que sucede en Colombia y, como lo mencioné al inicio, afecta sin duda a nuestro país. Pero ya tenemos vía, siempre Verónica Chacón me hace la corrección, a veces decimos videoconferencia, pero vía streaming, diría yo. El mayor general Richard López Vargas, Superintendente Nacional Antidrogas. ¿Cómo está, mayor? Lo saludo. General, para hablar, bueno, de este tema, de qué trabajo, qué está realizando el gobierno nacional, lo que está sucediendo en este momento en la frontera para acabar con el tráfico ilícito de drogas que sin duda viene de Colombia. Lo escucho y le doy las buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Julio. Buenas noches de toda la familia de la Superintendencia Nacional Antidrogas. En primer lugar, agradecido por tu invitación a este importante programa. Y te adelanto que para nosotros, para la Superintendencia Nacional Antidrogas, así como también para el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, es sumamente importante estas ventanas, estos programas, porque tenemos una lucha, como tú lo señalabas, constante, permanente, pero también para nosotros es de suma importancia la difusión, emitir nuestras opiniones y tener ventanas como esta que permitan que nosotros también podamos mostrar las acciones, los resultados, nuestras actividades. Hablaba de cómo estamos atendiendo dentro del gobierno revolucionario y en particular las instituciones que tenemos responsabilidad en materia de seguridad de Estado, el tema transfronterizo y en el caso particular de Apure. Pero te adelanto que comenzamos porque el 18 de febrero nuestro presidente, comandante en jefe Nicolás Maduro, lanzará la Superintendencia Nacional Antidrogas por una necesidad histórica y geográfica que tiene que ver con eso. Una necesidad histórica por cuanto requeríamos ya una institución más robusta, con mayor capacidad de acción y que tuviera mayor capacidad también en lo que es la rectoría en materia antidrogas a nivel nacional. Y el caso de Apure, no solamente es Apure, nosotros tenemos una larga frontera con toda Colombia, que es el principal enclave de producción de coca del mundo, con aproximadamente el 80% de la coca que se demanda y que se produce para atender esa demanda en el mundo viene del país vecino, Colombia. Y eso, bueno, trae consigo todas las actividades transversales en materia de seguridad que requiere un Estado como nosotros, vecino, tal como lo dice la operación que lleva adelante nuestro Comando Estratégico Operacional, un escudo, un muro de contención de toda la proyección de esos delitos en la frontera hacia nuestro país. Bueno, le pregunto, mayor general, hay cifras, sin duda, de la lucha de Venezuela contra el narcotráfico. ¿Cuánta droga ha incautado la República Bolivariana de Venezuela que proviene de Colombia en este año 2021? Si también tiene la cifra además del año 2020 o lo que va de año
hasta hoy ya abril. Lo escucho. Sí, bueno, fíjate, vamos a hablar del año 2021 porque ya nosotros estamos alcanzando cifras récord en lo que es el primer trimestre, que no es usual. Y se debe también a parte de los comentarios que tú hacías en la cita de los titulares, ¿verdad? Tenemos un trimestre con 13 toneladas, 390 kilos de droga. 13.000 kilos de droga en un primer trimestre incautados a nivel nacional, con especial atención hacia la zona fronteriza. Toda droga proveniente de Colombia, no hay ninguna que venga en otra dirección. De manera que ahí está el primer resultado. Nosotros siempre, anualmente, hemos dado resultados superiores a este. Estamos en este momento, como te digo, con una cifra que supera el 40% del año pasado a esta fecha. ¿Por qué? Bueno, porque aumentó la producción y aumentó la demanda, y para nosotros aumenta la cantidad de actividades en materia de contención y seguridad. Nunca hemos desmayado, es un constante trabajo, un trabajo permanente de todas nuestras instituciones, y en este particular de la Superintendencia Nacional Antidrogas como ente rector a nivel nacional. Estamos muy satisfechos con el trabajo que adelanta el Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas, nuestra Policía Nacional, Guardia Nacional y toda nuestra Fuerza Armada Nacional, en especial nuestras costas, como nuestra Infantería de Marina y el Comando de Vigilancia Costera de la Guardia Nacional. Pero son 13 toneladas de 896 procedimientos y tenemos un total de 1.200 detenidos producto de todas las intenciones de tráfico de drogas en nuestro territorio. También me imagino, Mayor General, que hay cifras, porque lo vimos recientemente, lo comentaba el general en jefe Vladimir Padrino López, el tema de destruir los campamentos. Allí ustedes también han hecho un trabajo como superintendencia. ¿Cuántos campamentos de droga han destruido que forman parte de estos grupos irregulares colombianos? Sí, fíjate, es muy importante también, antes de responder esta pregunta, que nosotros tenemos permanentemente un monitoreo en nuestra frontera, porque dependiendo de la topografía es el comportamiento de estas organizaciones criminales históricas, ¿no? En día ahora. De manera que el tema de campamentos, y dentro de esos campamentos la estructuración y el funcionamiento del laboratorio obedece a un área topográfica en especial, vale decir el sur del lago, en municipios de Sumaría, Semprún, que es donde más se han detectado laboratorios y campamentos que están integrados por estos laboratorios, valga la redundancia, donde producen la pasta de coca y la cristalización de la cocaína. El último procedimiento, que no tiene menos de un mes que operara a través de la operación Escudo Bolivariano en esta zona, se localizaron 2 campamentos, pero con una gran cantidad de precursores químicos sólidos, de precursores químicos líquidos, que sobrepasan los líquidos, más de 3.000 litros de precursores líquidos, 4.200 kilos de precursores sólidos y 5 toneladas, 200 kilos de ya la pasta base procesada y a la cristalización de cocaína. O sea, un campamento que en su estructura interior funcionaban alrededor de 21 laboratorios. Cada campamento de estos en forma provisional, que tiene que ser intermitente, los mudan, se utilizan. Para nosotros el acceso es bastante dificultoso porque, como te decía, la zona topográfica no favorece al área venezolana, a lo contrario de Colombia. No son detectados vía aérea y bueno, se tiene que desplegar este tipo de operaciones que se hacen en Venezuela anual. Yo insisto, Julio, que cuando estamos hablando de este tema para Venezuela es un tema histórico y geográfico. No es del 2021, tenemos más de 40, 50 años luchando contra este problema de toda la organización en materia de producción de droga de Colombia, y bueno, somos el país que tiene por una condición geoestratégica todos los corredores aéreos, marítimos y terrestres que son mayormente atractivos a estos grupos de delincuentes que en el país. Usted tiene experiencia porque fue comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana y tiene en detalle cómo es el manejo, por así decirlo, del territorio. ¿Qué está sucediendo realmente en La Victoria? ¿Cómo llegan esos grupos a enquistarse en algunos sectores
¿Cuál es el manejo que hay realmente de esa información? Pero como te decía, cada área fronteriza tiene un comportamiento. El caso apureño es un comportamiento que obedece. Nosotros tenemos unas informaciones muy recientes, aquí te las señalo, que es en el caso precisamente del Observatorio de Drogas de Colombia. No lo sacamos nosotros, tuvimos esa consulta la semana pasada en una de las instituciones que estábamos dando acá, donde en ese sector, en el sector del Arauca colombiano, están, por decirte un detalle entre tantos que originan todo este conflicto que se está generando en esa zona, 39 laboratorios de clorhidrato de cocaína, de los cuales 1.168 laboratorios son de producción primaria, para un total sumado de 1.207 laboratorios de producción y procesamiento de clorhidrato de cocaína. Esto lo anuncia el Observatorio de Drogas de Colombia. De manera que si nosotros estamos hablando de un sector en todo este margen fronterizo, se manejan 1.207 laboratorios. Saquen cuenta de la cantidad de inconvenientes en materia de seguridad, de conflictos entre bandas, de pugnas, de lucha por territorio, de intento del ingreso de esta droga con un río Arauca, con una longitud tensa, con una doble navegación. Y aquí, solamente con este dato, entre otros, históricamente, esa zona para nosotros ha sido una zona muy difícil en materia de lo que se da en el lado colombiano. Cuando allá se generan y se aumentan los conflictos entre las mismas bandas por la lucha de territorio y por la lucha de la ruta marítima, ruta aérea, ruta terrestre, bueno, todas esas proyecciones de los delitos se generan hacia nuestro país, y nuestra población, que es la principal víctima de estos conflictos, bueno, es la primera que sufre, y nosotros la responsabilidad del Estado de ir a atender como tal cual responsable y muy heroicamente lo que hacemos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Usted lo decía, lo mencionaba yo también, son más de 50 años de un conflicto interno que afecta a Venezuela. Yo tenía allí una pregunta, ¿cree usted, y se la hago directamente para que me conteste, ¿cree usted que Colombia se ha convertido en una amenaza para Venezuela? ¿Y qué piensa de ese Estado colombiano que tiene vínculos directos con el narcotráfico? En este caso, Iván Duque, en este caso, por ahí hay una lámina, lo podemos revisar con usted, sobre cómo ha aumentado desde que llegó Iván Duque al poder la producción de droga en Colombia. ¿Cree usted o qué piensa de ese vínculo del gobierno colombiano con estos sectores, con el narcotráfico, tanto Iván Duque, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe? Insisto con lo que te decía, excelente pregunta. Fíjate, es histórico, porque son gobiernos, no es un gobierno, es la historia, es el traslado a través del tiempo, de las vinculaciones, de las organizaciones políticas, de las autoridades, de la inacción y también de la ineficiencia en la zona, pero sobre todo de los vínculos, donde se hace muchísimo más difícil. Tú hablas que es una amenaza para Venezuela. Bueno, porque somos el país, el primer vecino que tenemos allí, o ellos nos tienen a nosotros también. Pero el tema no está en la amenaza que tenga exclusivamente para Venezuela, sino para el mundo, para la comunidad internacional, para la humanidad. Cuando hablamos de la cantidad de toneladas que allí se producen, y bueno, y que es un producto que el consumo de él va, imagínate tú, al daño directo del sistema nervioso del ser humano. Ese es el gran producto de Colombia, ¿no? Dentro de sus producciones, dentro de lo que ellos generan hacia el mundo y hacia Venezuela, intentando el tráfico por nuestro territorio. De allí te puedo resumir la amenaza que representan las políticas que se han generado de flexibilidad en la zona, de vinculación, están articulados para el trabajo, de manera que para un Estado como nosotros se nos hace muchísimo más difícil, porque no estamos enfrentando exclusivamente a una banda delincuencial, a los grupos estructurados de generadores de violencia por sí solos, sino con apoyo, con asistencia logística, con asistencia política, con asistencia de autoridades. Es muchísimo más complejo. Pero nosotros tenemos también nuestra experticia, nuestra pericia, nuestra experiencia policial. Yo decía que en Colombia se levantan siempre a diario
todos estos delincuentes que pertenecen a estas organizaciones, ideando cuál va a ser la forma de burlar nuestros controles. ¿Cómo lo van a hacer? Con la conformación de vehículos donde le cambian su estructura funcional allá en Cúcuta para tratar de pasarlos con fondos ocultos en los vehículos, o por el lado de Apure, como te lo señalaba en esta oportunidad, o más de Sumaría Centrum en el Zulia, con el tema de los laboratorios. Y todos los días, igual acá, históricamente en Venezuela, nuestros patriotas, nuestros funcionarios, nuestros policías, nuestros guardias nacionales, los militares, también ciertamente se levantan todos los días para evitar que eso suceda, para evitar ser burlados. Por eso que se ha desarrollado tanto la experticia policial en materia de drogas en nuestro país, producto precisamente de que hemos tenido que enfrentar esto a lo largo de la historia, por vía aérea, por vía marítima, por vía fluvial, por vía terrestre. Fíjese, hay algunas personas que ya están participando. Esa misma pregunta que yo le hacía a usted. Dice por aquí Jaime Mora: siempre he dicho que Colombia es un país hermoso con la desgracia de ser dirigido por traidores que pisotean incluso a su propio pueblo. Es histórico. Remontémonos al traidor Santander, dice Jaime. También dice por aquí Miguel Castro: la droga, los paramilitares, los sicarios, el ataque a la moneda. Sin duda Colombia siempre ha sido una amenaza para Venezuela. Eso es lo que escribe a esta hora Miguel Castro. Yo le comentaba a usted que había allí unas láminas para el análisis, que es el aumento de la producción. Podemos ver allí casi que en un año cómo ha sido, si la tiene el equipo de producción para revisarla de manera inmediata y ver, como ya lo mencionaba, ahí lo tienen. En 2005 vemos ahí la curva, cómo fue la producción de cocaína. Si ustedes lo analizan fácilmente, de la llegada a Iván Duque al poder, vemos en qué nivel aumenta la curva ya para el año 2019, sin ver y sin analizar año 2020-2021, que debe ser mucho mayor. Ahí tienen este análisis que se realiza de la producción potencial de base de cocaína desde 2005 a 2019. El aumento progresivo bajó un poco en el 2013, según este análisis, pero en el 2019 sigue aumentando y sin duda por algunos artículos que hemos visto en diferentes medios, ha aumentado aún más en el 2021. Ahí tenemos otro, la producción de clorhidrato de cocaína. También vemos cómo va en aumento del 2005 al 2019. Esto fácilmente se consigue revisando en el ámbito digital y ven ahí el aumento progresivo ya para estar en 1.137, cómo se estima la producción de clorhidrato de cocaína. Le pregunto lo siguiente, porque usted hablaba del tema de cómo llega sin duda la droga, cómo estos grupos se apropian o quieren hacerse dueños de la frontera. Decía el canciller de la República que dejaron a su suerte la frontera con Venezuela. No les importa al gobierno colombiano, así parece ser. Y también ustedes tienen o manejan las cifras, cuántas aeronaves han inutilizado, han destruido, que tienen cargamento también de droga, que pretenden entrar a nuestro país. Sí, efectivamente, Julio, fíjate, dentro de tantas políticas públicas que se han tenido que desarrollar aquí en materia contra el tráfico ilícito de drogas, están las innovaciones que se han dado en los últimos años. Comenzamos por la ley aprobada en materia de cómo se iba a dar los protocolos para la detección, retención, inutilización y movilización de las aeronaves por estos corredores aéreos, que precisamente Apure significaba uno de ellos en sus tiempos, por toda la serranía, todo el plano llanero que representa todo este sector y que eran utilizados en sus tiempos para que ellos con esas naves furtivas, aeronaves furtivas llegaran por ahí. Una vez que en el 2012 se autorizara ya y se lanzara la ley, nosotros tenemos a la fecha 261 aeronaves neutralizadas, con un protocolo que corresponde a la identificación, localización, contacto con las aeronaves. Por demás está decirte que nuestros aviones de combate una vez ya la saben identificar. Lo único que se mantiene el protocolo para atender estos casos, 261 aeronaves en lo que va desde el año 1 de junio del 2002, que se han logrado neutralizar.
aeronaves inmovilizadas, siniestradas e inutilizadas. Fíjate que en el año 2021 ya llevamos 3 aeronaves, todo esto gracias a todo un sistema que está implementado desde el Comando Estratégico Operacional, con el CODAI, con nuestras torres de control, identificar las horas de vuelo y las trazas aéreas, porque tenemos trazas aéreas, traza marítima y traza terrestre. La traza marítima, por decir un ejemplo, las trazas marítimas que zarpan de allá de la Guajira colombiana. Y estas, las trazas aéreas que por lo general se dan en este sector, como te decía yo, en Apure y por otro lado en el sur del lago. Sin embargo, es importante señalar también que aún con estas actividades que nosotros hemos logrado realizar, esto se ha reducido gracias a esta política. De manera que entonces están buscando la utilización de las otras rutas, tanto fluviales, marítimas como terrestres. Bueno, Mayor General, le preguntaría también, usted hacía de manera directa todo un análisis del esfuerzo que realiza, porque es la tarea, sí, del Gobierno Nacional para luchar con el tráfico ilícito de drogas, que es la realidad que se vive sin duda en Colombia y que han venido mintiendo, yo se lo decía, para atacar a Venezuela. Y ahí iría mi pregunta en el tema mediático. Y ahí usted ahorita tiene el reflejo de hacerme este análisis. ¿Cómo afecta esa mediática aunada? Porque esto no se dice en algunos medios. Esto que usted está diciendo no se menciona en algunos medios, esa realidad. Entonces, ¿cómo afecta esa realidad colombiana al gobierno nacional, al pueblo venezolano? Pero eso me lo va a responder al regreso de esta pausa. Ya venimos con más de este programa especial. No se aparte de Venezolana de Televisión y vamos a seguir ahondando aún más en la realidad de Colombia. Esto que estamos hablando no es lo que sucede en Venezuela, sépalo usted, es lo que sucede en Colombia, una nación hermana, pero con problemas por culpa de sus dirigentes. Ya venimos, no se aparte. Programa especial. Bueno, continuamos este programa especial. Estábamos conversando con el Mayor General Richard López Vargas, pero vamos a hacer un alto en este programa para establecer un contacto telefónico con la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, para conocer, como todas las noches, el balance del COVID-19. Buenas noches, Vicepresidenta, ¿cómo está? Le saludo para conocer en cifras los detalles. Adelante. Hola Julio, buenas noches. Bueno, aquí estamos en trabajo de la Comisión Presidencial. Hoy hemos estado reunidos, además hemos hecho una visita muy importante a la planta de vacunas Expromet Bio, ya ustedes tendrán más detalles al respecto, pero queríamos siempre, en el ánimo de informar a la población, dar a conocer que en las últimas 24 horas se han registrado 1.182 casos de transmisión comunitaria. De ellos, la entidad con mayor número de casos es Caracas, el distrito capital, con 157 casos. Siempre hacemos un llamado a Caracas, a sus parroquias, para que se cuiden. Fíjate, de todas las parroquias de Caracas, hoy la parroquia Sucre, Katia, con 27 casos, Altagracia 15 casos, Caricuao 14 casos, El Valle 11 casos, Cote 10 casos, San Bernardino 9 casos y así 20 de las 22 parroquias de Caracas están registrando hoy nuevos casos. En segundo lugar, le acompaña el estado Miranda con 117 casos, allí el municipio Sucre, Petare, con 56 casos. Atención Petare, no relajarnos, tomar todas las medidas de prevención, el uso de la mascarilla, el distanciamiento. Es muy importante porque debemos controlar la cadena de contagio. Luego le sigue Huaycaipuro con 23 casos y así en 14 de los 21 municipios está registrando hoy casos del estado Miranda. En tercer lugar está el estado Carabobo con 104 casos, Yaracuy 95, Nueva Esparta 89, Falcón 87, Lara 67, Sucre 61, Zulia 59, Monaga 57,
Bolívar 50 casos, Apure 43, Cojedes 39, Barinas 29, La Guaira 27 casos, Trujillo 25, Aragua 23, del Tamacuro 20, Portuguesa 13, Guárico 12, Amazonas 6 y Anzoátegui 2 casos. 1.182 nuevos casos a nivel nacional, que se le suman 2 casos importados, uno procedente de Chile y uno procedente de Bolivia, para un total de 1.184 casos a nivel nacional. Bueno, también debemos informar que actualmente están activos 14.822 casos, de ellos un 90% está recuperado. Vale resaltar que el 97% de estos casi 15.000 casos están en el sistema público de salud siendo atendidos y el restante está en el sistema privado de salud. Lamentablemente debemos informar del fallecimiento de 15 venezolanas que perdieron la batalla contra el COVID-19. 5 registrados en el Distrito Capital, 4 en el estado Yaracuy, 3 en el estado Lara, 1 en Miranda, 1 en Nueva Esparta y 1 en Anzoátegui. Bueno, en nombre del presidente Maduro extendemos nuestras condolencias a todos sus familiares, amigos, a los deudos, por este pesar que están atravesando y hacer, como siempre, un llamado a todos los venezolanos a tener cada día más conciencia de la peligrosidad de este virus, a tener conciencia del mayor riesgo que corremos frente a la circulación de la variante Bolsonaro, como bien lo ha dicho el presidente. Brasil, el gobierno, su presidente, responsable, bueno, por la inactividad, por la indolencia que ha permitido que Brasil esté hoy en luto a nivel nacional por todos los casos que se han venido registrando y las variantes que se desarrollaron a partir de las altas tasas de contagio. Hoy tenemos noticias y vemos noticias sobre Brasil. La agencia EFE de España. Brasil suma 3.829 nuevas muertes por COVID-19 y rebasa las 340.000 en total. Unas imágenes muy duras, de verdad muy fuertes. Luego está la agencia Euronews. Bolsonaro rechaza confinar a Brasil, mientras que Argentina y Chile aplican nuevas restricciones. Ahí hay muchas imágenes por todos lados sobre los cementerios que han tenido que adaptar para, bueno, tantos muertos. La agencia EFE también señala, las muertes superan nacimientos por primera vez en la región más poblada de Brasil. Terrible, terrible. Se ha caído, bueno, el contacto telefónico con la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Ya ha dado algunas cifras, 1.182 casos comunitarios se han registrado el día de hoy. 2 casos internacionales, uno procedente de Chile, entró por La Guaira, uno procedente de Bolivia, entró también por La Guaira. Ya lo mencionaba la vicepresidenta ejecutiva. Caracas encabeza la lista de los casos comunitarios con 157, Miranda 117, Carabobo 104, Yaracuy 95, Nueva Esparta 89, Falcón 87, Lara 67. Además, ha reportado la vicepresidenta ejecutiva de la República, lamentablemente, el fallecimiento de 15 personas a propósito de la COVID-19. Parte de lo que es el balance. Me imagino que el equipo de producción está allí haciendo ya el contacto nuevamente con la vicepresidenta ejecutiva, que hablaba de la realidad en Brasil. Es lamentable lo que sucede en el gigante amazónico. Ya ha llegado a la cifra diaria de más de 4.000 muertos. Se está registrando en este momento Brasil. Es el foco de la pandemia, sin duda. Así lo dicen los medios internacionales y los dicen los medios nacionales, y además la cifra. De esta manera, ella en este contacto telefónico hacía en análisis
de lo que sucede en este país. Ya sabemos que se ha reportado una nueva variante en esta nación, más allá de la P1 o la P2, hay una nueva variante que es más contagiosa, más radical por lo que sucede en esta nación. Recuerden que todavía existe en algunos medios, uno puede buscar, yo sé que usted lo recuerda, lo que decía además en su momento el presidente de este país, Jair Bolsonaro, mencionaba que esto era una gripeciña. Ya esa gripeciña ha dado lamentablemente altas cifras, tanto de contagios como de muertos en esta nación. También la vicepresidenta ejecutiva de la República daba los detalles de Caracas. Tendríamos 157 casos. Tenemos nuevamente a la vicepresidenta, me indica el equipo de producción. Vicepresidente, disculpe que se cayó allí la llamada. Retomamos el contacto con usted. Buenas noches. Así es, Julio, retomamos contacto. Estábamos hablando justamente de la situación de Brasil, bueno, de la indolencia de Jair Bolsonaro al no atender esta grave situación que además ha tenido un impacto muy duro en nuestra región. Hoy lo decía la directora Carice Quien de la OPS. El número de casos COVID, estoy citando textual, sigue aumentando en toda la región de las Américas. La semana pasada se notificaron más de 1.300.000 casos nuevos y más de 37.000 muertes en nuestra región. De hecho, más de la mitad de todas las muertes notificadas en el mundo en la última semana se produjeron en la región de las Américas. Suramérica, epicentro de la pandemia, por la irresponsabilidad de Jair Bolsonaro, tiene al pueblo de Brasil realmente en vilo, una angustia, un sufrimiento, y ha impactado sin duda a toda Suramérica, a un nivel que más de la mitad de los fallecidos del mundo entero la semana pasada se registraron en Suramérica. Bueno, seguimos con los casos a nivel internacional. Hay noticias también de la agencia EFE sobre Estados Unidos. Dice Estados Unidos acumula 559.066 muertes. Ya va próximo a los 600.000 fallecidos. Y casi 31 millones de contagios por COVID-19. Dice el principal epidemiológico estadounidense, el doctor Fauci, que nuevos casos de COVID están en un nivel inquietante. Y por último, tenemos una agencia de Colombia, donde dice que Colombia registra 11.381 nuevos casos de coronavirus y 243 fallecidos. Bueno, esa es la situación de Sudamérica. Lo ha resaltado la OPS, ha resaltado la necesidad de cooperación, de medidas de prevención, de confinamiento. Por eso el presidente Nicolás Maduro, tú bien sabes que en el marco del esquema 7+7, decidió que esta semana Venezuela se mantuviera en cuarentena radical. Luego, fíjate, tenemos la Organización Mundial de la Salud, habla del impacto que ha tenido la pandemia, también lo había dicho la OPS, la pandemia, el impacto económico, dice que la pandemia empujó a 120 millones de personas a la pobreza extrema en el año 2020. Y de esos 120 millones, 20 millones en nuestra América fueron llevados a la pobreza, producto del impacto que ha tenido la pandemia, como lo dijimos ayer, en toda nuestra región y en el mundo. Dice igualmente el director de la OMS, mientras los países ricos están vacunando a sus poblaciones, los pobres del mundo miran y esperan. Bueno, ahí está la desigualdad, la inequidad, donde los países ricos acceden a la vacuna, mientras que los países pobres no han tenido acceso y están todavía a la espera de la vacunación. Allí dice, el 85% de las vacunas se han dedicado a los países ricos, mientras que los países de ingresos bajos han recibido solamente el 0,2%. Esto es la inequidad, la desigualdad. Y yo tomo una frase que dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, que dice, cuanto más tiempo circule el virus,
mayor será la posibilidad de que surja una mutación peligrosa que podría retrasarnos aún más. Este es un mensaje directo para esos países que han acaparado las vacunas, que impiden que de países bloqueados como Venezuela no accedamos de forma igualitaria a los procesos de vacunación por el bloqueo criminal. Bueno, el mensaje es, de nada les vale correr más rápido, porque si no atendemos la pandemia de forma global, de forma solidaria y en cooperación, de nada vale que unos corran más rápido, porque las mutaciones, las variaciones pueden empeorar y pueden hacerse más peligrosos, haciendo la pandemia a nivel global, bueno, mucho más complicado de controlar. En este sentido, yo resalto la visita que tuvimos hoy a la planta de vacunas, de producción de vacunas Espromet Bio, una maravilla hecha por el comandante Hugo Chávez, inaugurada y consolidada por el presidente Nicolás Maduro. Allí estuvimos con la delegación técnica que vino de Cuba para ver todos los detalles de producción de la vacuna Abdala. Es la vacuna de los países del ALBA, de los países de ingresos bajos, ingresos medios, que tienen dificultad para acceder. Bueno, ahí está la mano solidaria de Cuba para los países del ALBA, para los países del Caribe. Y nosotros vamos a producir la vacuna en Venezuela. Ha sido una instrucción muy clara del presidente Nicolás Maduro, la cooperación con Cuba. Agradecemos al presidente Díaz-Canel este gesto de hermandad, uno más, uno cotidiano, diario, pero no menos trascendente hacia el pueblo de Venezuela. Así que si ustedes ven imágenes, allí estuvimos con la delegación de Cuba viendo los detalles, estuvimos visitando las instalaciones, estaba, bueno, su personal en su faena diaria, pero ya hicimos toda la evaluación que se requiere, unos muy pequeños ajustes para empezar a producir la vacuna Abdala en nuestro país, que formará parte de todos estos procesos de vacunación que estamos dando gracias a la cooperación solidaria y estratégica con Rusia, con China, con Cuba. Así que bueno, Venezuela tiene estos mecanismos bilaterales que se suman también al mecanismo COVAX. Venezuela sabe todas que estamos impulsando este mecanismo de las Naciones Unidas para que también podamos recibir vacunas por ese mecanismo y por esa vía. Así que, bueno, este es el balance el día de hoy. Ahí están las imágenes, el embajador Dagoberto Rodríguez, le agradecemos, y a toda la comitiva que llegó de Cuba para esta extraordinaria tarea. Así que, bueno, Julio, este es el balance de las últimas 24 horas. Nosotros seguimos siempre en atención a nuestro pueblo y garantizando su bienestar, su salud y su vida. Nos despedimos siempre sin antes hacer el llamado de cuidarnos mucho. Mientras nos cuidamos, cuidamos al prójimo. Y mientras el prójimo se cuida, también nos cuida. Así que entre todos nos cuidamos y en unión nacional, con mucha conciencia, con sacrificio, damos el combate a esta terrible pandemia que azota a la humanidad. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez Gómez. Tenían los detalles, el balance, como todas las noches, del COVID-19 en nuestro país. Además, los detalles de esa visita que realizó el día de hoy para la producción junto a la hermana República de Cuba de la vacuna Abdala. Ahí tenían esos detalles nuevamente, lo vimos más temprano a través de esta misma pantalla venezolana de televisión, lo que ha sido el manejo del COVID-19 en nuestro país. También hacía comparaciones con algunas naciones, lo hizo con Brasil y con Colombia, el mismo tema que estamos hablando nosotros. Yo le mencionaba, es el tercer país en Latinoamérica con más casos de contagios y muertos. De primero, sin duda, Brasil. Retomamos nuevamente el tema, superintendente. Buenas noches. Disculpe, ahí estábamos analizando los detalles de la vicepresidenta ejecutiva, el balance el día de hoy. Yo le dejaba una pregunta al aire y quiero retomarla. Es conocer qué impacto tiene esto a nivel mediático, qué impacto tiene esto a nivel de estas transnacionales que atacan a nuestro país por lo que sucede en Colombia. No le atañen los problemas a Colombia, se lo atañen a Venezuela. ¿Por qué sucede esto, superintendente? Lo escucho. Sí, bueno, es una política, es un ardid
que siempre se ha mantenido en Colombia. Hay ataques sistemáticos contra el Estado venezolano. Ellos son especialistas en fabricar tendencias de señalamiento para distorsionar la realidad, porque es una necesidad. O sea, para ellos es una necesidad. Es muy dañino, ciertamente. Para nosotros es un desafío siempre mantenernos nosotros a ojo visor con todas estas tendencias que son permanentes. Para ellos es una necesidad, como usted decía, pero para nosotros es un desafío también y es muy peligroso, porque eso primero amenaza a nuestra soberanía, a nuestra estabilidad, y ellos están siendo siempre con una matriz mediática internacional, no es una matriz mediática nacional, y bueno, nosotros hemos denunciado eso permanentemente ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU, ante la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que son los organismos que se encargan precisamente de escuchar todas estas mediáticas fabricadas y de ahí también tomar sus decisiones en cuanto a los informes. Para Colombia, como te digo, distorsionar es una necesidad, distorsionar la realidad. Primero porque por su evidente y exagerada producción del incremento exponencial anual sin control. En el actual gobierno sobrepasan más las 5.000 hectáreas en este actual gobierno en ejecución de Colombia. Y por hectárea, bueno, toda la cantidad de hoja de coca, sin hablarte después de la cristalización y la producción. De manera que cuando tú tienes ese crecimiento exponencial exagerado, tienes que estar paralelamente fabricando una mediática internacional para desviar la atención. Y por otra parte, bueno, que estamos hablando de la alianza del principal consumidor con el principal productor. Bueno, ambos tienen que estar trabajando a nivel internacional de hacer ver que el culpable de la producción, que el culpable del consumo es el vecino que está aquí al lado, no son ellos. O sea, fíjate tú el laboratorio de información y mediática destructiva que tienen ellos permanente por necesidad. Nosotros no tenemos esa necesidad, sin embargo, como te dije, sí estamos siempre atentos y alertas para emitir todos nuestros informes anuales y decir esto, ¿no? El crecimiento, esto que salió actualmente por el Observatorio de Drogas de Colombia, lo que saca el mismo Departamento de Estado de Estados Unidos, que lo sacó este año, sacan las cifras, no las pueden ocultar, lo que saca la Junta Internacional de Fiscalización, lo que saca también a través de la Comisión de Drogas de la ONU. Ellos tienen esos números allí presentes y ante esos números, bueno, de una manera, para mí, una ironía fingida, tienen que estar haciendo esta mediática por más. Superintendente, es una pantomima eso que usted hace allí, la reflexión, porque vemos que Estados Unidos en algunos momentos dice la verdad de lo que sucede con Colombia y el narcotráfico o el tráfico ilícito de drogas. Sí, sí, evidentemente, es una pantomima, así lo es, así ese es el término. Porque, por un lado, todos los informes, todos los registros, las evaluaciones, las fiscalizaciones internacionales anuales, ellos no hay una forma de que salgan de estos informes anuales de la ONU, no hay una forma de que puedan sacarlos de los informes anuales que saca el Departamento de Estado de una manera unilateral, que de hecho no tiene ninguna autoridad ni competencia internacional, pero lo emiten. Y sin embargo, paralelamente a ello, hay una mediática de señalamiento al vecino que tiene un muro de contención para que esto no se utilice como tráfico ilícito. No estamos reconocidos como país de productos de cultivos ilícitos, como un país de prevalencia al consumo. No estamos reconocidos como un país con carteles de droga y sin embargo estamos señalados por los que sí lo tienen. Superintendente, ¿cuántos capos ha capturado el Estado venezolano? Y recientemente hay un caso muy sonado que parece que los medios privados no hicieron mención, que es el de Chicha Smith, que fue la semana pasada, si no me equivoco. Conocer los detalles de ese caso y conocer en cifras lo que le acabo de preguntar. Sí, efectivamente, en Venezuela, a raíz después del año 2004, cuando se decidiera romper relaciones operativas con la DEA, se comenzaron a dar
las primeras detenciones y capturas de todos estos líderes y cabecillas de organizaciones criminales del tráfico de drogas nacional e internacional. En esa oportunidad, bueno, se comenzó con un número aproximado de 10, que fue para el año 2005, y a la fecha ya llevamos con este Chichi Smith 160 líderes, cabecillas, jefes de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas. 160 cabecillas de organizaciones criminales. En primer lugar, es la comprobación de la matriz de investigación que se sigue aquí en Venezuela. Nosotros tenemos una matriz de investigación, pero comprobada, y es lo que quiero resaltar. Una investigación que, en este caso particular, hay que darle mucho crédito a todos los que participaron en esta operación, porque es una operación que en menos de un año se logró desarticular toda la estructura, tomando en cuenta lo importante que es haber detenido hace la semana pasada al cabecilla, que eso no es, en otros países no es común. Y por otra parte, que durante en menos de un año, como te decía, lograr desarticular y practicar la detención de 21 integrantes con todos sus bienes, con toda la información desde el punto de vista de transacciones económicas, de movimiento, de ruta, los testaferros, todo. Una investigación policial que obedece a lo que es la política pública en materia antidroga de Venezuela. Nosotros lo comprobamos, está escrito, lo señalamos, lo evidenciamos, lo informamos, no está nada oculto. En la última oportunidad, él y 2 de sus testaferros, de los que llevaban toda la parte administrativa, y como nos señalaba y nos ordenaba también mi almiranta en jefa Carmen Meléndez, ministra del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, que las operaciones no fenecen con las incautaciones o con una detención o con una investigación de una semana. Las operaciones antidrogas en Venezuela tienen una larga proyección en investigación porque permiten precisamente desarticular las organizaciones. Y eso se aplica aquí en Venezuela, que es nuestra política policial pública. Y producto también de la activación de los cuadrantes de paz, nosotros tenemos un apoyo directo de las relaciones interpoliciales que también han permitido, bueno, toda esta inteligencia tecnológica, inteligencia humana, inteligencia comunal, todo sumado, y producto de eso es este excelente resultado de esta operación. Superintendente, ¿cuál ha sido el avance luego de la salida allí de Venezuela? Rompe relaciones con la DEA. ¿Cree usted que la DEA en su momento, o sigue siendo así, protege a algunos capos de otros países y sobre todo de Colombia? Sí, evidentemente, nosotros, eso quedó en evidencia, primero como lo señalaba cuando el comandante Chávez tomó la sabia decisión en esa oportunidad, con la visualización que ya él tenía de las proyecciones, de toda una historia de relaciones con ellos, pero quedaron en evidencia, en primer lugar, del año 2004 de 43 toneladas, que apenas se consumieron 6 meses de la ruptura de las relaciones con esa organización, y se llegó de una vez a 77 toneladas con la práctica. Hasta ese momento no teníamos ningún detenido en esta materia, y a ese primer año se logró la captura de 16. Si esto sucedió acá, igualmente se proyecta a nivel internacional ese mismo comportamiento. No tenemos información de este tipo de procedimientos con los protocolos policiales que se siguen aquí en Venezuela, en otros países, en particular Colombia o el mismo Estados Unidos, de las detenciones, de las incautaciones, de procedimientos que llevan toda este entramal policial bien interesante y con esas relaciones policiales. No lo tenemos, no hay evidencia, y queda precisamente, valga la redundancia, en evidencia la supuesta actuación en materia antidroga de la DEA. No es su política, no es sus protocolos de actuación, y ellos lo que más se acerca a la DEA es cuando solicitan las extradiciones, porque ellos en sí, en las acciones policiales, no tienen gran participación. Bueno, quedan pocos minutos ya para despedir este espacio, 3 minutos, y no quiero irme sin preguntarle, bueno, este mecanismo nuevo que ha creado ya
recientemente el presidente Nicolás Maduro una superintendencia, por así llamarlo, un organismo poderoso para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Sabemos que antes se llamaba Oficina Nacional Antidrogas. ¿Cuál es la diferencia de ahora de este nuevo mecanismo para luchar contra el narcotráfico, contra el tráfico ilícito de drogas? Sí, la decisión de mi comandante en jefe, Nicolás Maduro, de lanzar la Superintendencia Nacional Antidrogas y cambiar la Oficina Nacional Antidrogas, incrementarla, fusionarla, más o menos tiene la misma similitud de cuando mi comandante Chávez pasara de CONACYT a la ONU, por lo que yo señalaba en esa oportunidad, el 18 de febrero, que es la mutación de los delitos, todo esto que tú y yo hemos conversado en este excelente programa, acerca del comportamiento histórico, del comportamiento geográfico, el incremento de la demanda, el incremento de la producción, de manera que ya era una necesidad para nosotros también, lo señalaba mi comandante en jefe, de crear una institución más robusta, que tenga mayor capacidad de articulación a nivel nacional, que tenga esa principal función como eje, ente rector de organizar todo lo que es la materia antidroga desde el punto de vista transversal, no es exclusivamente la interdicción, quiero aclararlo, porque es el ente rector en materia de droga, todo lo que estamos haciendo en este momento con la evaluación del cambio del proyecto de ley, de la transformación de la ley, de la reforma de la ley orgánica de aduana con la Comisión de Política Interior, y de allí se van a desprender las nuevas funciones, la estructura funcional con la fuerza de tarea, y una articulación como ente rector con todos los departamentos. Antes funcionaba de una manera interdepartamental. Hoy día es un ente rector que recoge todas las instituciones desplegadas, los organismos desplegados en una sola dirección, digámoslo así, con mayor fuerza, con mayor fortaleza, pero también desde el punto de vista funcional es una institución que va a tener mayor capacidad de acción, más expedita y con mucha más también autoridad para poder en menores tiempos acortar los tiempos de investigación. Es una decisión, como siempre, muy oportuna, sabia de mi comandante en jefe y de la que nosotros estamos muy orgullosos también de haber asumido este reto con todo lo que corresponde a la Superintendencia Nacional Antidrogas. Bueno, agradecemos al Mayor General Richard López Vargas, Superintendente Nacional Antidrogas. Ahí tenían, bueno, los detalles de lo que hace esta superintendencia para luchar contra el tráfico ilícito de drogas en nuestro país, que viene sin duda por el territorio colombiano. Usted ha conocido en detalle esta realidad en diferentes instancias, lo que ha sido los asesinatos selectivos, el manejo del COVID-19 en Colombia, el asesinato a líderes sociales, lo que son los falsos positivos, algo que está muy marcado en el gobierno de Iván Duque, también de Álvaro Uribe Vélez. Esto que usted ha escuchado es la realidad de lo que sin duda se vive en ese país y que intentan traer a nuestra nación. La verdad, las cifras desmontan las distintas matrices mediáticas que hay en este momento en la frontera. Con este análisis nos despedimos y en minutos no se pierda la emisión estelar de la noticia. ¡Feliz noche! Programa especial.